seguimos con más. Son las 8:05 de la mañana. A esta hora hacemos una conexión con el doctor Manuel Enrique Figuera. Con él vamos a conversar. Él es médico infectólogo, internista y además pues representante de la Sociedad Venezolana de Infectología. Hemos querido contactarlo porque hemos tenido información de que ha llegado o efectivamente se ha confirmado el primer caso del llamado hongo negro que habría aparecido por primera vez en la India y que ahora se habría registrado este primer caso en Mérida, en los Andes venezolanos. ¿Qué es el hongo negro? Es la pregunta que quiero hacerle en principio, doctor, y por supuesto qué implicaciones tiene y si tiene que ver de alguna manera con alguna consecuencia del COVID. Doctor, buen día. Uy, tenemos allí por ahí problemitas de la conexión. Oficial, en comillas. ¿Me escuchas? Están escuchando bien. Conexión de internet. Es la primera oportunidad que se tiene oficial desde el punto de vista de una autoridad pública sobre un caso de mucormicosis asociado a COVID. Hay que entender que mucormicosis es una infección oportunista por hongos. No es la primera vez que se presenta mucormicosis en el mundo y... ¿Me están escuchando bien? Porque si no, bueno, trato de buscar otra conexión de internet. Vamos a retomar de nuevo tu respuesta, Manuel. Ahora sí tengo mejor conexión. Por favor, podrías comenzar nuevamente la respuesta a lo que fue mi pregunta? Estamos hablando, amigas y amigos, con el doctor Manuel Enrique Figuera. Se cayó la conexión. Vamos a retomar la conexión, disculpen. Normalmente estas cosas pasan, lamentablemente, con la conexión que siempre hacemos cuando tenemos algún invitado desde Venezuela. De verdad, discúlpenos, pero bueno, es un problema de conexión terrible, ¿no? Cuando hay algún invitado desde Venezuela. Vamos a intentar nuevamente hacer la conexión. Si no, lo llamamos por teléfono, pero es importante para aquellas personas que sobre todo viven en Venezuela y en otras partes de Latinoamérica también, porque hay que destacar que este hongo negro, que es una patología que ha aparecido ahora, pues posiblemente pueda tener consecuencias. Retomamos la conexión con el doctor Manuel Enrique Figuera. Parece estar mejor, Manuel. Ok, con esto sí funciona. No sé si me escuchas bien, Sergio. Entonces, disculpen la audiencia. Bueno, estoy desde Caracas. La conectividad de Caracas no es muy buena, lamentablemente. Y gracias por su paciencia. Retomando tu pregunta, mucormicosis. Mucormicosis no es una infección que ha aparecido ahorita nueva, una infección ya conocida anteriormente. De hecho, ha habido reportes de casos de mucormicosis. Uno, en la experiencia profesional como infectólogo, ha visto casos de mucormicosis, no solo en privado, sino también a nivel público en los hospitales. La mucormicosis es una infección oportunista por un hongo filamentoso, un hongo que vive en el ambiente, que le encanta los ambientes cálidos, húmedos, que le encanta vivir eventualmente en estiércol. Evidentemente, India tiene condiciones ideales en cuanto al clima, en cuanto a las condiciones ambientales para que el hongo se reproduzca, y más cuando eventualmente hay mucho estiércol y compost ubicado en las calles, en distintos lugares. Incluso uno ve una práctica que estaban haciendo de untarse con estiércol como medida, entre comillas, protectora contra el COVID-19. Este hongo evidentemente afecta a personas que tienen inmunosupresión o las defensas disminuidas. Y sobre todo, en particular, en personas que tienen diabetes mellitus descompensada, incluso al nivel de descompensación que pueden tener una cetoacidosis diabética. Y eso es un elemento muy importante.
Es una infección que uno veía anteriormente a COVID en personas que tenían inmunosupresión también por medicamentos como el uso de esteroides, tipo dexametasona, metilprednisolona, tratamientos oncológicos, sobre todo tratamientos oncológicos en los cuales la inmunosupresión o la baja de la defensa es muy importante y prolongada. ¿Cómo afecta este hongo? Bueno, este hongo está a nivel ambiental, se introduce principalmente por vía respiratoria y puede afectar de manera más grave a nivel de lo que es la parte de la nariz, que es rino y orbitaria. Rino-orbitaria es una de las presentaciones de la parte nasal, sinusal y ojos, pero también puede comprometer rino-orbital cerebral, que produce inflamación, incluso estructuras cerebrales, lo cual evidentemente es muy peligroso. Como las personas no tienen bien las defensas, lamentablemente el hongo se desarrolla muy rápido y a pesar de hacerlo adecuado desde el punto de vista terapéutico, porque muchas veces limpieza quirúrgica y limpiar todas las estructuras que están dañadas por el hongo y dar algunos antimicóticos muy potentes, lamentablemente más de la mitad de las personas que sufren este tipo de infección fallece. Y estoy hablando antes de COVID. De hecho, antes de COVID en la India se presentaban 140 casos por millón de habitantes, o sea que no era algo despreciable. Y los reportes principales por micosis en el mundo anterior a COVID ocurría en la India. Por supuesto que si era una enfermedad que puede ser severa y crítica en algún... Ajá. Quería preguntarle, doctor, en principio, entonces no está asociada directamente al COVID. Bueno, no te escuché bien yo a ti. ¿Me escuchaste? No, me escuchaste, Manuel. ¿Está asociada al COVID o no? Hay una asociación con el COVID ahorita, pero no es directamente con el COVID. Es que hay personas que sufren COVID con mayor severidad. ¿Y quiénes son los que sufren COVID con mayor severidad? Las personas con obesidad, diabetes, hipertensión, con cierta edad, mayor de 60, 70 años. Entonces, las personas que tienen más de 60, 70 años, de por sí tienen cierta inmunosupresión. Sus defensas no son tan buenas como las personas más jóvenes, y eso se llama inmunosenescencia. Simplemente es como que envejece también el sistema de defensa, y si la persona tiene obesidad y diabetes, y tiene una diabetes muy mal controlada, en el contexto le puede dar un COVID severo. Y si se hospitaliza y se da tratamiento con esteroides tipo dexametasona o metilprednisolona a dosis muy elevadas, eso eventualmente potencia el riesgo de que baje más la defensa y distintos tipos de infecciones oportunistas pueden ocurrir. ¿Por qué se llama oportunista? Porque simplemente no ocurre en todo el mundo. Ocurre de una manera oportunista en las personas que tienen las condiciones como para que el hongo se desarrolle, y es una oportunidad para el hongo, pero en la gran mayoría de las personas no va a ocurrir esto, y por eso quizás después de 1 año y medio o casi 2 años con COVID-19 en Venezuela, en el mundo, apenas se está reportando de manera oficial el primer caso. Ahora, este primer caso en Mérida puede originar nuevos casos, es decir, ¿esto es contagioso? No, esto no es contagioso. Es una enfermedad oportunista. Las enfermedades oportunistas están los agentes en el ambiente y simplemente se aprovechan de personas que están debilitadas. Y por eso insisto, no hay que tener alarma de esto. Esto no es una nueva epidemia, no es que todo el mundo va a empezar a tener mucormicosis, no es que vamos a vivir aterrados. Ojo, si alguien está con cáncer y tiene tratamiento inmunosupresor, o si alguien tiene diabetes descontrolada y toma esteroides por alguna razón, puede tener un riesgo elevado de sufrir distintas infecciones oportunistas como mucormicosis, independientemente de no sufrir COVID. ¿Qué pasa con COVID? Con COVID, lamentablemente, a veces incluso hay abuso de uso de distintos medicamentos. Por ejemplo, los esteroides. Los esteroides tienen una indicación muy específica. Esteroides, cuando hablo de esteroides, dexametasona, principalmente metilprednisolona. Dexametasona tiene indicación en las personas hospitalizadas que tienen descenso del oxígeno en la sangre, o lo que llamamos hipoxemia, y que se determina de una manera sencilla con el saturómetro de pulso. Los esteroides no deben ser usados en pacientes asintomáticos, leves y moderados. Y uno ve incluso distintos profesionales de salud y otras especialidades que indican esteroides a todos los que sufren COVID. Eso es un error. Estamos indicando un medicamento que baja la defensa, y que si la persona tiene diabetes, los esteroides, dentro de sus efectos adversos, es empeorar la glicemia. Y muchas veces los casos que se dieron en la India fueron potenciados por manejo inadecuado de tratamientos con esteroides. Ahora, doctor, este caso ya detectado en Venezuela y corroborado por la gobernación
del estado Mérida. Se da, en teoría, tengo información de que se habría dado en un hombre, ¿no? Se da básicamente en el rostro. Quiero mostrarles un ejemplo un poco de cómo se manifestaría este mal en el rostro. Esto es una figura, por supuesto, representativa, no es una persona, no es un ser humano, es solamente un dibujo. ¿Se manifestaría en el rostro de la persona o puede ser en cualquier otra parte del cuerpo, doctor? Sí, bueno, la presentación más grave es la que ocurre a nivel de esta área, que es la rinoorbitaria o la rinoorbitaria cerebral, porque el hongo simplemente empieza a destruir tejidos y lo llaman hongo negro porque empieza a producir necrosis local. Él invade los vasos, corta la circulación y empiezan a morir los tejidos, y por eso se generan ciertas heridas que se ven de color negro, pero puede afectar a nivel pulmonar, gastrointestinal o infecciones sistémicas. Pero insisto, esto no ocurre en todo el mundo. Es apenas el primer reporte, y un reporte por ente no médico, lo cual también es un llamado a las autoridades. Quien debe reportar al respecto de problemas relacionados a salud y quien debe dar orientación en problemas relacionados a salud son personas relacionadas a la salud, porque eventualmente son los que pueden explicar y generar tranquilidad a la población. Porque desde el punto de vista noticioso, dicen, llegó el hongo negro a Venezuela, ¿qué puede ocurrir? Mucha gente se va a desesperar, mucha gente se va a angustiar, van a pensar, y que bueno, ya tenemos COVID y después esto. Mira, no, esto es rarísimo y puede ocurrir fuera del contexto de COVID. ¿Por qué ocurre con COVID? Está ocurriendo en personas con diabetes y que se usan esteroides muchas veces en dosis muy exageradas y muy prolongadas y fuera del tiempo que corresponde. ¿Es tratable entonces este llamado hongo negro, doctor? Sí, pero siempre y cuando, como todos los problemas, mientras más temprano se descubra, mejor. El problema es que cuando ya se manifiesta, usualmente ya el problema está avanzado y porque corre muy rápido. Y usualmente la manera de corroborarlo implica invasión. Hay que hacer una biopsia para corroborar en tejidos internos, incluso por fibroscopia, meter un aparato internamente por la nariz y tratar de ir a los senos paranasales, tomar una muestra local y corroborar por biopsia e incluso por cultivos posteriores que es una mucormicosis. Si uno corrobora el problema, la conducta suele ser quirúrgica porque hay que limpiar la zona y pueden ser cirugías muy traumáticas en cuanto que lamentablemente quitan distintos tipos de estructuras. Incluso las personas que han sobrevivido han perdido el ojo, han perdido parte de la mandíbula y requiere tratamientos muy potentes con medicamentos tipo anfotericina B liposomal, que es muy costoso y que en Venezuela no lo tenemos. En Venezuela tenemos, y no muy bien disponible, anfotericina de oxicolato, que es mucho más tóxica. Entonces son tratamientos muchas veces tóxicas o con combinación con otros medicamentos antimicóticos orales como el posaconazol, que no lo tenemos en Venezuela. Entonces, definitivamente, el llamado de conciencia es a los profesionales de salud que deben usar los esteroides con conciencia. ¿En qué sentido? No usar esteroides en casos leves y moderados de COVID-19. No, eso no es adecuado. Está, de alguna manera, aumenta la mortalidad en el contexto de COVID, aumenta las complicaciones por los esteroides. Y si hay una persona que tiene COVID-19 y es diabético, hay que buscar el control de la glicemia lo mejor posible. Hay que estar simplemente buscando que la persona tenga el control de la glicemia y no permitir que tenga altos niveles de glicemia o tenga complicaciones tipo cetocidosis. Si se controla la diabetes y si de alguna manera se usan los esteroides con conciencia y de un punto de vista adecuado, no va a haber complicaciones en esencia porque estamos manejando las cosas bien y vamos a evitar que esto aparezca en general. Desde el punto de vista de la población, sobre todo la población que vive en zonas cálidas, húmedas, muy en contacto con compost, con compuestos orgánicos, o en zonas muy cerradas, tipo sótanos, donde haya mucha humedad, por supuesto que puede tener contacto con hongos de los que representan la mucormicosis, que son, ellos pertenecen a como una especie de género que llaman mucorales, pero es un grupo amplio de distintos hongos, pero también hay otros tipos de hongos que están a nivel ambiental. Entonces, simplemente las personas que están también expuestas en nuestro medio, mira, nosotros vivimos en un medio muy húmedo, pero tampoco estas infecciones suelen ser muy frecuentes, las de infecciones invasoras por hongos. Entonces, no hay que tener miedo al respecto, pero sí es importante protegernos contra COVID-19. Si uno no sufre COVID-19, no vas a necesitar tratamientos ni vas a necesitar elementos que puedan bajar tus defensas. Y si alguien sufre de diabetes, con mayor razón, tiene que buscar ser vacunado y tiene que usar doble mascarilla y protegerse lo mejor posible.
Doctor, ¿puede este llamado hongo negro derivar en el fallecimiento de la persona si no es bien tratado? Sí, lamentablemente antes del COVID la mortalidad de la mucormicosis es más del 50%. Hay que entender que la mucormicosis se presenta en personas ya debilitadas. Es extremadamente raro que la mucormicosis se origine en una persona sana sin ningún problema de salud. La mucormicosis ocurre, entonces, para insistir en ese aspecto, en personas con cáncer, quimioterapia, tratamientos con esteroides prolongados, sobre todo dosis alta, y principalmente en personas diabéticas descontroladas. En la India, los porcentajes de diabetes son muy altos. Incluso se calcula que el 8 al 10% de la población sufre de diabetes. Por eso es que el volumen de casos es importante, pero si tomamos en consideración la población de la India, la población de personas que se han infectado en la India, el reporte más o menos extraoficial de casos de mucormicosis oscila en alrededor de 14.000 casos. Eso es muy poco. Y para la cantidad de personas que han sufrido COVID-19 en Venezuela, que se tenga apenas un reporte oficial, entre comillas, de un caso y otros pues, pocos casos extraoficiales, mira, es muy raro. De todas maneras, incluso aprovechando tu plataforma, desde la Sociedad Venezolana de Infectología, nosotros mañana precisamente tenemos un evento que vamos a transmitir por YouTube en conjunto con la Universidad Central de Venezuela a través de la plataforma SOS Telemedicina de YouTube, y tenemos invitados nacionales e internacionales que van a hablar de mucormicosis, un aspecto más médico, pero igualmente el público general puede entender en una charla de este tipo que no es un problema común, porque las cifras no hacen que sea muy común, y que es un problema que pudiéramos evitar si manejamos terapéuticamente mejor a los pacientes, como te dije, usando los esteroides con conciencia y adicionalmente buscando un control de la glicemia. Doctor, una última consulta para concluir, porque sé que usted también maneja pues todo este tema relacionado con el COVID en Venezuela. Quería preguntarle, ante la inexistencia de la nueva dosis de la vacuna Sputnik, que hay mucha preocupación en Venezuela de personas que ya tuvieron la primera dosis y no han podido tener acceso a la segunda porque sencillamente no llega por todo el problema que sabemos con la distribución y preparación de este fármaco en Rusia. Muchos pues no saben qué hacer, no saben si realmente esperar por la vacuna china, que en teoría debería llegar, la de Sinovac, a través de COVAX. ¿Qué recomendación haría usted a esas personas que se encuentran con esta preocupación y se muestran muy, bueno, eso, justamente preocupadas por ello, doctor? Bueno, lo primero, una persona que tenga una sola dosis de Sputnik V tiene mejor inmunidad y mejor protección que alguien que no tenga ningún tipo de vacuna. Eso es importante entenderlo. Con ninguna vacuna sabemos cuánto dura la inmunidad. Establecer que dura 3 meses no es así, porque cada vez se está sabiendo que la inmunidad llega mucho más allá en el tiempo. Incluso el Instituto Gamaleya sacó un notificado por Twitter que dice que la inmunidad hasta se está viendo que de una sola dosis puede alcanzar más de 180 días. ¿Qué pasa? Hoy en día, en el contexto de una variante Delta que es mucho más contagiosa, se sabe que por lo menos con Pfizer y AstraZeneca es mejor tener 2 dosis que una sola dosis, en el sentido de protegernos contra la posible infección de la variante Delta. El Instituto Gamaleya no ha producido adecuadamente las cantidades suficientes del componente 2, que es distinto, es la única vacuna heteróloga, en cual su primer componente es de adenovirus 26, que es semejante a la vacuna de Johnson & Johnson, y el segundo componente es adenovirus 5, que es semejante al componente de la vacuna CanSino, que es de China. Entonces, ese es el problema. No podemos colocar nuevamente la primera vacuna de Sputnik V porque chocaría, porque se producen anticuerpos contra el vector. De hecho, no se puede colocar Johnson & Johnson porque choca contra el vector. Y lo importante es entender que es responsabilidad del Estado garantizar que lleguen las vacunas y tomar las consideraciones desde el punto de vista técnico. El Estado tiene que buscar las maneras, así como Argentina y Bolivia ya están vacunando con la segunda dosis. En Venezuela la autoridad tiene que informar, cosa que no está haciendo, y tiene que bajar las angustias. Si informan y dicen que en 2 semanas, por ejemplo, van a llegar las dosis de nivel, bien, pero si informan que van a tardar mucho más, es ahí donde las autoridades deberían buscar un grupo de expertos y establecer consensos de qué cosa hacer. Los consensos pueden tener opiniones, ha habido una diversidad de opiniones que están circulando, pero lo importante es tener consenso en cuanto a fundamentos científicos, porque muchas opiniones que circulan
no tienen fundamento científico porque no ha habido el tiempo de estudiarlos. Entonces, en Venezuela, por ejemplo, la combinación de Sinopharm después de Sputnik V no se sabe si es buena, no se sabe si es mala, no se sabe si simplemente es adecuada o no, porque no ha sido estudiado. Y de hecho en Argentina, que son los que están avanzando más en los estudios de combinaciones con Sputnik V, la única recomendación que han establecido con sus estudios preliminares es Moderna de segunda dosis, preferiblemente siempre Sputnik 2, la segunda dosis, Sputnik V como segunda dosis, Moderna como alternativa o AstraZeneca. Y por alguna razón están excluyendo Sinopharm de segunda dosis. Y en vacunología en general uno no empieza un esquema totalmente nuevo. Uno usualmente complementa la primera dosis faltante con una segunda dosis. Entonces entiendo que son opiniones que están circulando, opiniones de expertos, opiniones importantes que hay que tomar en consideración, pero en medicina y en ciencia muchas veces es importante tener la evidencia que sustente lo que se está haciendo. Es verdad que en el mundo se están haciendo muchas cosas sin evidencia. De hecho, el colocar los refuerzos hoy en día en Israel, en Estados Unidos, no tienen evidencia científica porque incluso la misma FDA dijo, para los momentos entendemos que después de 6 meses muchos de los vacunados todavía tienen la inmunidad suficiente como para no necesitar un refuerzo. Entonces hay medidas que se están tomando más desde el punto de vista de opiniones, de acciones políticas, pero así como no se están vacunando los niños todavía porque no hay estudios, hay ciertas cosas que tenemos que tener mayor evidencia antes de hacerlas, porque si colocamos Sinopharm a todos los que tienen una sola dosis de un nivel, estamos quitando esas vacunas a las personas que todavía no están vacunadas. Y los que tienen una sola dosis de Sputnik V es semejante a tener Johnson & Johnson, pero con otra marca. Entonces, no es que no estén protegidos, están protegidos e igual, tú que lo sabes muy bien por dónde estás, los que tienen incluso 2 dosis de vacuna tienen que usar mascarilla. El error de Estados Unidos es considerar que como tenían el 50% de las personas vacunadas, el problema estaba resuelto y no. Este es un problema que hay que abordar desde el punto de vista de múltiples vías, y una de las vías más importantes es usar la mascarilla y la protección en los vacunados y sobre todo los que están mal vacunados con una sola dosis o los que no están vacunados. Todos debemos usar mascarilla. Doctor, le agradezco mucho este contacto. Debo concluir con esta entrevista con el doctor Manuel Enrique Figuera, que a pesar de los problemas de conectividad, bueno, pudimos por lo menos escucharlo claramente. Gracias, doctor, por esta conversación. Manuel Enrique Figuera es médico infectólogo y además presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Fuerte abrazo, doctor, y gracias.